El vacío del espacio estaba inquietantemente silencioso, un marcado contraste con el caos a punto de despliegue el almirante. Dorian Rains se paró en el puente de la retribución del Esis viendo parpadear la pantalla táctica con las posiciones de las embarcaciones enemigas. El dominio galáctico había pensado que la humanidad era débil. Pensaban que la Tierra era justa, otro mundo por conquistar, otra especie por subyugar, que estaban a punto de aprender de lo contrario. El dominio había estado en guerra con los Teralis, una especie de reptil con un imperio que abarca cientos de sistemas durante siglos. Había sido una molienda lenta las batallas de conflicto. Se libraron sobre los mismos sistemas de ida y vuelta, como un eterno juego de ajedrez cósmico. Pero cuando el dominio volvió sus ojos hacia su exigiendo la sumisión de la humanidad, habían cometido un error de cálculo fatal los humanos. No se sometieron humanos. Adaptados los humanos, lucharon la guerra. Había comenzado con escaramuzas, ataques piratas naves, desapareciendo cerca de mundos coloniales. Luego vino el bloqueo a Marte. El Dominion pensó que todo terminaría rápidamente, pero no habían contado con la implacable voluntad de la humanidad de sobrevivir. Ahora, la Tierra estaba respondiendo con toda su fuerza. Almirante, llegó la voz de comandante Nathan Solas, desde su puesto. La flota del dominio se mantiene estable. En la formación defensiva del punto Lerenge-Press, que piensan que están listos para nosotros. El almirante Rains sonrió. Y luego vamos, muéstrales lo equivocados que están. La flota humana se movió como una tormenta elegantes. Buques de guerra, oscuros sus agujeros recubiertos, con camuflaje adaptable que cambia a la oscuridad del dominio espaciales, sensores sintonizados para detectar firmas de energía y movimiento. Lucharon por manténgase al día para cuando se dieron cuenta de que el ataque había comenzado. Ya era demasiado tarde. L a primera ola. Fue brutal HS. S Fury HS. S Nemesis y HSS Warhammer. Lideró el rondas cinéticas de carga que viajan a velocidades relativistas atravesadas por escudos de dominio como plasma de papel húmedo, ráfagas lanzadas. Atravesando formaciones enemigas explotó un crucero del dominio, sus escombros esparcidos en el vacío. Nunca habían visto nada parecido. La tecnología de la humanidad no era la más avanzados en la galaxia. Sus naves no eran las más grandes, pero eran rápidas, eran impredecibles y, lo más importante, lucharon con el tipo de brutalidad-eficiencia que el dominio, acostumbrado a ralentizar las guerras prolongadas, nunca había tenido encontrado antes de que el honor del buque insignia del dominio Trek enviara un desesperado refuerzos de señales de socorro. Ya estaban en ruta, pero el mensaje era claro de que no iban a durar esa larga lluvia. Permaneció inmóvil con los ojos fijos en el holográfico mostrar. Trae las armas de riel en línea. Él ordenó el gemelo masivo de la retribución, cañones de riel encendidos. El dominio había visto armas de energía antes de que hubieran visto torpedos, pero nunca se habían enfrentado a algo como esto. Los cañones ferroviarios de la humanidad eran devastadoramente simples babosas, masivas, acelerado a velocidades inimaginables, atravesando naves enemigas con fuerza cinética. Bruta el primer disparo. Disparó un acorazado Dominion en el centro de su formación. Recibió el golpe directamente a través de su núcleo un segundo después. Fue reducido a un campo de restos en expansión. El pánico se extendió por el enemigo. Flota, sus formaciones rompieron oficiales de dominio. Entrenados en jerarquía, las tácticas rígidas no estaban preparadas para un oponente que pudiera leer sus movimientos y contrarrestarlos con brutales agresión calculada. El almirante Solas volvió a llamar con la voz entrecortada por la incredulidad de que Stan Rains, en retirada, cruzó los brazos viendo cómo la flota enemiga se dispersaba. Algunos
trataron de correr, otros simplemente se rindieron apagando sus armas y transmitiendo señales de socorro a minuto. Eso es todo lo que había tomado. Déjalos correr, dijo la lluvia fríamente. Pero asegúrate de que el mensaje salga a la luz. La Tierra no debe jugarse con que la batalla terminó. La humanidad había llegado, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. Que envió la retirada del dominio ondas de choque a través de las flotas del Frente Galáctico, que alguna vez no temieron nada. Ahora se apresuraron a reevaluar sus estrategias. La noticia se extendió como un incendio forestal. La humanidad no era solo otra especie menor que ellos, era algo mucho peor, un enemigo que no luchaba como el resto de la galaxia. Lucharon por ganar a bordo del HSS Retribution. Admiral Dorian Rains se paró ante la enorme exhibición holográfica en la sala de guerra azul. Los oficiales reunidos alrededor de la batalla habían sido un éxito rotundo. Pero él sabía, este fue solo el comienzo. El comandante Nathan Sales fue el primero en romper el silencio. No tomarán esta pérdida a la ligera. Los humillamos. Sus demandas de honor retaliation. Rains asintió con la expresión sombría. Exactamente. Y por eso no lo hacemos. Espere a que respondan. Se dirigió a la mayor Lillian Carter, jefa de inteligencia en operaciones. ¿Qué sabemos sobre sus centros de comando más cercanos? Carter, un oficial endurecido, con años de operaciones encubiertas, experiencia, tocó algunos comandos en su tableta. La pantalla se acercó al sistema estelar Vela 9, un puesto avanzado del dominio, fuertemente fortificado. Vela 9 es su más fuerte base avanzada en esta región. Si quieren contraatacar, aquí es donde lo harán. Agruparnos. Luego los golpeamos. Primero la lluvia dijo que enviáramos un mensaje alto y claro. Tierra no espera la tormenta. Somos la tormenta. Un murmullo de acuerdo ondulado a través de los oficiales. Así fue como luchó la humanidad. No jugaron a la defensa. Ellos llevó la lucha al enemigo. Soulas, aún analizando los datos, el felino fruncido del ceño, no es solo un puesto militar. Los civiles viven allí, los leales al dominio, seguro, sino también los refugiados y los reinados de los no combatientes. Exhalaron lentamente. La habitación creció en silencio. Esto fue una guerra. Pero la humanidad no era una raza de conquistadores. Ellos no masacran indiscriminadamente, como lo hizo el dominio cuando levantaron colonias en las afueras Rim. Apuntamos solo a activos militares, dijo firmemente. Si les ordenamos estructura a los civiles, ni siquiera serán un factor. Hacemos esto limpio. Carter asintió, pero hubo un destello de algo más en sus ojos. Ella había visto demasiadas guerras, sabía demasiado. Bien que no hubo tal cosa como una pelea limpia. Las siguientes horas fueron un borrón de planificación y coordinación. La flota se movió rápidamente, navegando a través de corredores desde la para llegar a Vela 9 sin ser detectado. El dominio apenas había comenzado. Agruparse cuando la flota humana abandonó el hiperespacio. Fue una emboscada. A diferencia de todo lo que el dominio había enfrentado alguna vez, los bombarderos furtivos pasaron por alto las defensas. De que sus sensores registraran siquiera las rondas de armas de riel de ataque atravesadas desactivadas. Las estaciones de suministro que cortaban la columna vertebral logística del dominio. Ataques de precisión. Comunicaciones aislando al Vela 9 del resto de la flota. En ese momento las fuerzas del dominio se apresuraron a responder. Ya había terminado la retribución del Cheflotondo, siniestramente sobre los restos destrozados de la estación. Una solicitud de transmisión llegó a través de la cara de Anel, almirante del dominio. Apareció en la pantalla con sus rasgos de reptil, retorcidos de rabia. ¿Te atreves a golpearnos como cobardes? El gruñó. Te escondes en la oscuridad. Golpea desde las sombras. Esto no es guerra. Esto es deshonra. Reina inclinó su voz hacia adelante. Helado. Nos malinterpretas, almirante. No nos importa el honor. Nos importa ganar la transmisión.
cortó el dominio. Sabía que ahora la humanidad no era solo otra especie a la que intimidar y conquistar, era un depredador. Y la caza acababa de comenzar. Las secuelas de la batalla dejaron a Vela 9 en ruinas. Dusu, otrora orgulloso, dominó la fortaleza. Se redujo a poco más que incendios dispersos de escombros que aún ardían en los restos de su centro de mando. Aunque quedaba poco por salvar, el dominio había subestimado a la humanidad nuevamente y les había costado caro. El almirante Rain se paró en la plataforma de observación del HS Retribution observando mientras drones de rescate rastrearon los restos en busca de algo útil. La batalla había sido rápida, decisiva, quirúrgica, según lo planeado, pero sabía que no sería el último comandante al que Nathan Solas se acerque. Su expresión ilegible. La flota del dominio no responde a las llamadas de socorro de Vela 9, o tienen demasiado miedo de enfrentarnos, o están planeando algo más grande. Rains se cruzó de brazos. Hemos los arrinconó. El próximo movimiento será desesperación. La voz de la Mayo R. Lillian Carter. Atravesar los puentes. Calma. Almirante, acabamos de interceptar una transmisión desde en lo profundo del espacio de Dominion. Escuchemos. Que el rostro de Carter apareció en el pantalla, sus rasgos apretados con preocupación. El alto mando del dominio Solonos declaró una amenaza Omega de categoría, que es su clasificación más alta, reservado, servido para especies consideradas peligros existenciales. El silencio llenó la sala. A todos entendí lo que eso significaba. Salisis ex hello. Así que están pidiendo total. Carter asintió con la cabeza. Cada flota, cada soldado, cada arma que tienen, tirarnos todo a nosotros. Rains no se sorprendió de que hubiera anticipado esta reacción, pero escucharlo confirmado era algo completamente diferente que el dominio tenía. Pelearon otras guerras antes, pero nunca contra un enemigo como la humanidad. Que tenían.nu que luché contra un oponente que aprendió, quien se adaptó, quien luchó, no solo con fuerza, sino con crueldad, agresión calculada. Ellos piensan que pueden ahogarnos en números. Rain dijo, volviendo atrás hacia el vacío exterior. No se dan cuenta de que no luchamos como ellos, no jugamos con ellos. Les Soles asintió con la cabeza, aunque había una sombra de duda en su expresión. Aún así, almirante, ya no es solo una flota, es toda la flota en máquina de guerra del dominio. Estamos hablando de cientos de grupos de batalla, millones de soldados, armas que ni siquiera hemos visto antes. Lucharemos más inteligentemente, Rain dijo simplemente, y lucharemos más duro. Carter tocado en su consola. Esa no es la peor parte. Nuestros espías han confirmado que el dominio está llegando a los otros imperios principales. Están tratando de unir a toda la comunidad galáctica contra ese. Era el verdadero problema, que la humanidad acababa de dejar su huella en la galaxia, y ya estaban siendo pintados como una amenaza para todas las demás especies. Si el dominio lograba convencer a facciones neutrales para unirse a su guerra, la Tierra no se enfrentaría a un solo imperio que ellos enfrentaría el poder combinado de la galaxia. Que una especie menor podría tener. Los rendidos podrían haber tratado de negociar para encontrar una salida diplomática, pero los humanos no estaban conectados de esa manera. Anne Rains volvió a sus oficiales, su voz llevando un acero silencioso. Enviamos un mensaje de nuestro propio consuelo. Arqueó una ceja. ¿Y qué es lo que les mostramos? ¿Por qué hacer un enemigo de la Tierra es el último error que cometerán en toda la flota? La orden salió. Comenzaron los preparativos de guerra. La humanidad no sería aplastada. La humanidad conquistaría el dominio. No perdió el tiempo. A los pocos días de que se inundaran los informes de la masacre de Vela 9 desde toda la galaxia, se movilizaban flotas enteras de grupos de batalla, extendiéndose a años luz, convergiendo hacia el espacio ocupado por humanos. El dominio había pedido una guerra total,
y la galaxia había respondido que el almirante Reigns estaba en el centro, de mando de la retribución del HSS, mirando a la vasta red de enemigos movimientos. Proyectados sobre la mesa holográfica, los puntos rojos pululaban como una plaga, cada uno representando a una flota empeñada en la destrucción de la humanidad. El comandante Nathan Soles exhaló bruscamente a su lado. Estamos viendo una coalición de más de 12 especies que el dominio atrajo cada favor que tenían. Incluso los Teral y sus enemigos jurados han acordado una temporaria alianza para aniquilarnos. Reigns no se sorprendió de que la humanidad hubiera hecho lo impensable. Habían introducido el miedo en una galaxia que había pensado durante mucho tiempo superior en sí mismo. Y nada unió a viejos enemigos como la voz del comandante Carter. Llegó a través del canal táctico Ser Intelligence. Confirma que la flota principal se está concentrando cerca de la expansión Trión. Si avanzan, llegarán a nuestras colonias exteriores dentro de un consuelo de la semana. Pasó una mano por su cabello. No podemos detener una fuerza tan grande en batalla abierta, incluso con toda nuestra tecnología, todas nuestras tácticas. Abrumará a Nus Reigns. Permaneció en silencio por un momento y luego miró hacia arriba. No luchamos contra ellos en soles de batalla abierta. Fruncieron el ceño. Y luego, ¿cómo sangramos? Ellos reinan. Dijeron que no los dejamos traernos la guerra. Les llevamos la guerra a ellos. O en risa lenta, extendida por el rostro de Carter. ¿Estás hablando de golpear y huir? No solo golpear y correr, reina, aclaró la interrupción total. No solo los atacamos. Ellos cortamos las líneas de suministro. Sabotean sus redes de comando. Convierten cada planeta entre aquí y la Tierra en una trampa mortal. Piensan que están marchando hacia la victoria, pero para cuando lleguen aquí, lo estarán en el consuelo roto. Dejó escapar una guerra de guerrillas. Teresa baja, pero en una escala galáctica, reina asintió con la cabeza. Es lo que hacen los humanos. Lo mejor es que el plan se puso en marcha de inmediato. Se desplegaron equipos de ataque en las rutas de suministro enemigas, plantando durmientes a golpe a agentes y células de sabotaje dentro de centros logísticos. Clave: operaciones encubiertas, depósito de combustible del dominio, causando escasez crítica antes de que las batallas pudieran siquiera comenzar. A los exploradores de largo alcance del enemigo hacen imposible que sean precisos inteligencia. Y luego comenzaron los ataques reales en la estación Israel principal, punto de reabastecimiento del dominio. Los infiltrados humanos deshabilitaron las defensas automatizadas. Minutos antes de que una flota de asaltó, las explosiones que llegaron atravesaron la infraestructura de la estación, y antes de que el enemigo pudiera siquiera montar un contraataque, los humanos se habían ido en Back 5, un mundo industrial que suministraba dominio Bux de Guerra. Una serie de accidentes desencadenó una reacción en cadena catastrófica en sus astilleros primarios en cuestión de horas. Cientos de embarcaciones quedaron reducidas a cáscaras ardiendo en Viok Prime, uno de los centros de comunicaciones clave del dominio. Equipos de guerra cibernética desató una plaga digital que causó confusión y falta de comunicación entre los planes de batalla de las fuerzas de la coalición. Fueron revueltos, los refuerzos fueron desviados y, en algunos casos, las naves del dominio se dispararon unas a otras, que la galaxia nunca había visto guerra librada así. El dominio, tan acostumbrado a alargar batallas libradas con honor y las tácticas predecibles, se encontraron agitándose contra un enemigo invisible. La humanidad no luchó con fuerza bruta, luchó con ingenio implacable, y luego vino el verdadero punto de inflexión, un dominio acorazado. El Vector, llevar un consejo de guerra de alto rango, estaba en camino al frente. Era una fortaleza móvil supuestamente intocable, pero los humanos tenían otros planes. Una sola corbeta sigilosa, Shas Phantom, logró escabullirse de la escolta
del dominio a bordo. Fueron algunos de los soldados de élite más entrenados que la humanidad haya entrenado. Abordaron el Vector atravesando las defensas del barco. Como fantasmas en la oscuridad en una hora, el consejo de guerra del dominio yacía muerto degollado en su propia sala de guerra, por el momento en que el dominio se dio cuenta de lo que había sucedido. El fantasma del HCS desapareció hace mucho tiempo. El pánico se apoderó de los líderes de la coalición. Flotas vacilantes se estancaron. Por primera vez, la maquinaria de guerra se detuvo no por potencia de fuego superior, pero debido a que el enemigo había destrozado su confianza. Solas estuvo al lado de Reigns, como vieron los últimos informes de batalla. No saben qué hacer, dijeron con una sonrisa, que están acostumbrados a luchar contra ejércitos que no saben cómo luchar. Una idea. Reina sonrió. Eso es porque no entienden a qué se enfrentan. Solas dobló sus brazos, y lo que Reina volvió su expresión fría y inquebrantables. Están luchando contra humanos, la máquina de guerra de los dominios. Hera se detuvo, pero no por falta de recursos o refuerzos. No, el verdadero enemigo no lo era hambre, ni era desgaste, era incertidumbre. El enemigo ya no sabía dónde atacar cada vez que enmascaraban sus fuerzas para dar un impulso decisivo a sus suministros. Las líneas colapsaban misteriosamente cada vez que intentaban reagrupar su flota. Los comandantes terminaron muertos, sus buques de guerra saboteados. Estaban luchando contra Fantasmace. Almirante Reigns estaba al mando del HSC Retribution, observando el interminable mar de estrellas antes para él. Los informes de inteligencia eran claros. El dominio era estancando a sus aliados de la coalición. Dudaban de su compromiso. Oportunistas de Terreles habían retirado sus flotas sin querer sufrir más bajas. La jerarquía de Verón, una vez ansiosa por demostrar su lealtad a la dominio, ahora estaban perdiendo barcos más rápido de lo que podían reemplazarlos. Pero el dominio en sí todavía se aferraban. Apenas el comandante Nathan Solas dio un paso a su lado. Los hemos desangrado, almirante. Están desorganizados, desmoralizados. Más dar un golpe decisivo y podríamos acabar con este reinado exhalado. Y lo que es su sugerencia. Solas tocó en la pantalla hueca. El mapa estelar se acercó a un Primaris de un solo punto, el verdadero mundo natal del dominio. No solo un centro militar, pero el corazón palpitante de su imperio. ¿Quieres llevar la guerra? ¿Su capital? Reina preguntó, levantando una ceja. Solase asintió con la cabeza. Piensan que solo somos asaltantes atropellados. Asumen que nos quedaremos en las sombras. Pero si atacamos Primaris One, si los atacamos donde duele, no tendrán más remedio que rendirse. El Mayo R. Carter intervino a través de las comunicaciones. Tiene razón. Si destruimos sus liderazgo, el dominio colapsa. Nadie más en la coalición seguirá luchando sin ellos. Rain estudió el holograma durante mucho tiempo. Este fue el movimiento final en el juego, que The Dominion tuvo en guerra total, declarada. Ahora, la humanidad lo terminaría. Lo hacemos. Él dijo que finalmente nosotros toma la capital y terminaremos esta guerra. La batalla por Primaris comenzó con Fugo y Fury, la retribución del HS. Ese lideró la carga que emergía del espacio de la estela con toda la fuerza de la flota combinada de la humanidad. El dominio había fortificado el sistema, desplegando docenas de grupos de batalla y defensas planetarias. Pero nada de eso importaba. Los humanos, no los equipos de guerra electrónica de Fightfare, secuestraron la alimentación de las comunicaciones enemigas. Las flotas de dominio de órdenes falsas se volvieron unas contra otras en el caos, confundir aliados con enemigos. Ataques orbitales de precisión, llave martillada a infraestructura, cortando redes eléctricas, centros de mando y planetarios escudos. Y luego comenzó la invasión terrestre. Tropas de choque humanas de élite desplegadas a través de la ciudad capital de Vecta Prime, donde los dominios gobiernan. El Consejo de Garaz
habían atrincherado en la ciudadela de los señores, el dominio una vez orgulloso el imperio de los conquistadores. Ahora se encontraba bajo asedio. Nathan Solas dirigió el asalto él mismo, atravesando al último de los defensores de los dominios. Él y su ataque, el equipo violó las cámaras del Consejo de Guerra, las armas. Levantaron a los señores del dominio una vez tan arrogante e intocable. Ahora se encogió ante ellos, uno de ellos, un alto rango señor de la guerra, silbó a través de sus fauces con colmillos: «Esto es imposible. Somos los dominio. Eres menor que nosotros». Soles apuntó con su rifle al alienígena a la cabeza. Ya no sonó un solo disparo. El almirante Reigns observó desde la órbita mientras la rendición de los dominios se transmitió por toda la galaxia. Su otrora poderoso imperio cayó de rodillas, no por pura casualidad, en números, no por potencia de fuego superior, sino por despiadados estrategia. La guerra había terminado. La humanidad había entrado en la galaxia escenario, no como un jugador menor, no como otra especie a la que empujar, sino como una fuerza a la que temer, y la galaxia nunca olvidaría la guerra. Había terminado, pero la paz no estaba garantizada. La rendición del dominio envió ondas de choque a través de la galaxia. Sus una vez poderosas flotas flotaban sin rumbo fijo, sin líderes y fracturados. Sus aliados, una vez tan ansiosos por luchar contra la humanidad, ahora revueltos para distanciarse del bando perdedor. Algunos mundos se regocijaron en la caída de sus opresores. Otros temían lo que vendría después. La humanidad había demostrado ser una fuerza a tener en cuenta. Pero ahora, la verdadera pregunta seguía siendo: ¿qué harían con su cel almirante? Victory Reigns se sentó solo en sus aposentos privados, a bordo del Retribución, mirando los últimos informes en el antiguo dominio espacial. Revueltas habían estallado. Colonias enteras que alguna vez habían sido esclavizadas se estaban levantando, purgando a sus antiguos señores supremos. Algunos pidieron independencia, otros llamaron por venganza, y algunos pidieron el dominio humano. Sonó un timbre suave a través de la cabina. La puerta se abrió, deslizándose, revelando al Mayo R. Carter. Ella saludó bruscamente antes de entrando. «Tenemos un problema, señor». Ella dijo. Reigns dejó su bloc de datos solo uno. Carter no sonrió más, como si llegaran una docena de informes del dominio exterior. Hectores. Algunos de sus gobernadores militares se niegan a reconocer la rendición que se han declarado señores de la guerra, reuniendo las flotas que les quedan. Reigns exhaló, por supuesto. Tienen a Carter. Asilo. Y hay algo más que la coalición es inquietos. Las mismas especies que alguna vez estuvieron dispuestas a luchar contra nosotros ahora nos ven como la próxima galaxia. Perpotencia. Algunos ya están susurrando que la humanidad es la nueva amenaza. Reina, recostado en su silla. Él había esperado que no Empire simplemente ganara una guerra y se fuera sin consecuencias. La galaxia había aprendido a temer a la humanidad, pero el miedo era frágil, cosa que podría convertirse en respeto o podría convertirse en odio. Antes de que él pudiera responder al intercomunicador, crepitó la transmisión entrante del almirante desde la prioridad 1 del Alto Consejo de Taron. Reigns miró a Carter y luego asintió con la cabeza a través de la pantalla holográfica.p. Repadeó a la vida, revelando el rostro severo del canciller Elias Monroe, Earth líder político de más alto rango. Su expresión era ilegible. Dijo el almirante Reigns Monroe, su voz medida: felicitaciones por su victoria. Reina inclinó la cabeza. Gracias, señor. Los ojos de Monroe se oscurecieron. Pero me temo que tenemos poco tiempo para celebrar. El dominio está roto, pero no destruido. Los señores de la guerra deshonestos ya están reuniendo sus fuerzas
y Loki Ispiora. La comunidad galáctica nos ve como un poder inestable si no actuamos con rapidez. Corremos el riesgo de otra guerra, antes de que ésta sea aún fría. Reina, entendí. ¿Cuál es la decisión del Consejo Monroe? Respiró hondo. Que ocupamos los mundos centrales de los dominios, estabilizamos la región. Bajo el gobierno humano, los ojos de Carter se abrieron de par en par ligeramente. Incluso Reina sintió. El peso de esas palabras quieres que las gobernemos. Reina, cuando se le preguntó cuidadosamente, Monroe aclaró temporalmente que no tenemos que mantener todo el imperio, solo los sistemas clave. Si no lo hacemos, otro poder lo hará. Y el último, lo que necesitamos es que otro señor de la guerra galáctico se levante para terminar lo que el dominio comenzó. Reigns se cruzó de brazos. ¿Y lo que sucede cuando tomamos el control? ¿Nos vamos? ¿Nos quedamos cuánto tiempo antes de que la humanidad se convierta en solo otra? La cara de Pierre Monroe era ilegible. Eso depende de lo que pase siguiente. La transmisión cortó. Carter exhaló. Acabamos de ganar la guerra, y ahora estamos a punto de comenzar algo más grande. Reigns asintió lentamente. Él sabía lo que venía lo siguiente. No sería sobre batallas o flotas, sino sobre poder, y el poder tenía la ocupación de los mundos centrales del dominio. Comenzó rápidamente con la humanidad. Se movió precisión quirúrgica, desplegando flotas en ubicaciones estratégicas, asegurando vital infraestructura y asegurando que ningún señor de la guerra pudiera resurgir de las cenizas del imperio destrozado. Al principio, los remanentes del dominio contraatacó unidades militares, dispersas, desesperadas por recuperar su gloria perdida, lanzadas emboscadas contra patrulla humanas, células terroristas alimentadas por el odio a sus nuevos. Los gobernantes detonaron explosivos en centros gubernamentales clave, pero nada de eso fue ya. Era suficiente que las fuerzas de Teron hubieran luchado demasiado tiempo y demasiado duro para ser deshechas por desesperados insurgentes. Por cada ataque, la humanidad respondió con una fuerza abrumadora. En cada rebelión hubo represalias rápidas. El almirante Reigns supervisó la operación desde el puente de la retribución del HSS, viendo cómo sus soldados aseguraban un mundo de dominio tras otro. El comandante Solas se acercó a él y la Mayo era parte de su resistencia. Se rompió. Dijo que los pocos señores de la guerra que quedan luchan entre sí, más de lo que luchan contra nosotros. Ostrar el espacio del dominio. Una vez que un caos caótico de la guerra civil se estaba estabilizando lentamente bajo control humano y el resto de la galaxia reina, preguntó. Solas dudó que estuvieran observando a los Teralis, los Boran. Las otras especies que alguna vez respaldaron el dominio están nerviosos. Algunos piensan que nos convertiremos en conquistadores. Otros piensan que colapsaremos por nuestra cuenta. El peso reina suspiro. ¿Y qué opina? Solas, creo que nos pusimos en el centro del escenario galáctico. Hay todo. El mundo está esperando a ver qué hacemos a continuación en los pasillos de la antigua capital de los dominios. Vecta Prime Humanities. La ocupación comenzaba a tomar forma. El Mayo R. Carter caminó por el centro de comando recién establecido, observando cómo funcionarios de Terán trabajaron para organizar el antiguo dominio gubernamental destrozado del planeta. Los administradores, ahora obligados a trabajar bajo supervisión humana, murmuraron amargamente mientras compilaban informes planetarios. Armados, los soldados los vigilaban asegurando el cumplimiento. Gobernador de dominio, a criatura reptil conocida como Kelter Ben, el Gran Orador, se sentó frente a ella con su escala. Ostrow, contorsionado con rabia, apenas reprimida. Esto no es gobierno, escupió. Que el Oresta es la ocupación. Carter se inclinó hacia adelante. Eso es porque es una ocupación. Kelter soltó un gruñido bajo. ¿Y cuánto tiempo
¿Crees que puedes? Aguanta. La galaxia no permitirá que la humanidad tome el control de nuestro imperio. Puede que hayas ganado la guerra, pero no puedes. Agárrate a la victoria para siempre. La expresión de Carter era fría. No necesitamos aguantarla para siempre. El tiempo suficiente para asegurarnos de que las personas adecuadas estén a cargo cuando salgamos. Kelter entrecerró los ojos. ¿Y quién decide? ¿Quién tiene razón? Carter sonrió. Lo hacemos a pesar del control humano sobre las amenazas espaciales del dominio. Aún se cernían profundamente en las regiones inexploradas de la galaxia. Algo observó a una figura sombría, parada a bordo de un puente de mando oscurecido su forma, oscurecida por la niebla arremolinada. Detrás de ella un grupo de figuras encapuchadas murmuraba en un lengua alienígena. Los humanos han demostrado ser formidables. Una voz dijo que tenían logrado lo que nadie antes que ellos pudo. Son peligrosos. Otro estuvo de acuerdo, pero también son imprudentes. Su imperio se basa en la fuerza, no en la estabilidad. Una tercera voz más vieja y fría habló por última vez. Entonces, asegurémonos de que nunca encuentren estabilidad. Recuérdeles, Quinn. La oscuridad del vacío. Hay cosas mucho más antiguas y mucho más mortíferas que ellos. Las figuras encapuchadas asintieron al unísono, y las sombras movido de regreso. Adecta, el primer almirante Alrain, se paró en el balcón del antiguo palacio del dominio, con vista haya ciudad debajo de estandartes humanos. Voló donde los emblemas del dominio alguna vez estuvieron armados. Patrullas se movían por las calles. El otrora poderoso imperio de conquistadores ahora vivía bajo el dominio humano. Solace se paró a su lado. Así que lo que ahora reina no respondió inmediatamente. Miró a las estrellas sabiendo que su victoria solo había llevado a mayores peligros, que la guerra había terminado. Pero la próxima batalla apenas comenzaba. Las sombras se movían susurrando sin ser vistas a través del vacío entre las estrellas. La humanidad había conquistado el dominio, pero algo mucho más antiguo lo había hecho. Ahí estado observando, y ahora se estaba moviendo. El almirante Rain se sentó a su mando en cámara, a bordo del HSS Retribution, revisando informes de inteligencia. Ellas fuerzas restantes de los dominios se rendían o se destrozaban entre sí. La ocupación se mantenía por ahora, pero el peso de su victoria ya lo estaba presionando. El comandante Solaz entró en la cámara sin una palabra, dejando caer un bloque de datos sobre la mesa. Su expresión era sombría. El bloque de datos. ¿Qué estoy mirando? Soluz se cruzó de brazos. Un patrón que nosotros no debería estar viendo. Que el informe contenía mapas estelares marcados con extrañas anomalías. A primera vista parecían nada, solo perturbaciones del espacio profundo, inexploradas, vacíos. Pero cuanto más los estudiaba Rain, más veía la verdad. Estos sistemas, Reina murmuró, que se estaban muriendo. Solace asintió con la cabeza. Sensores captaron algo extraño en múltiples territorios de dominio. Planetas con repentinas extinciones, masivas estaciones orbitales completamente a oscuras, flotas enteras desapareciendo sin angustia. Llamadas sin escombros. Acaba de desaparecer. Reigns se inclinó adelante. ¿Estamos lidiando con una facción deshonesta? Solas dudó que no pensáramos esto. Está relacionado con el dominio, señor. Algunos de estos sistemas estelares ni siquiera estaban ocupados, y sin embargo, algo se borró. Un escalofrío corrió por la columna vertebral de Reigns. El dominio había sido un imperio brutal, pero habían sido predecibles. Este signo de interrogación. Esto era algo. ¿Dónde más fue el último incidente? Que preguntó Reigns. Soles tocó el panel de datos. A nombre único apareció Saris 4-1. Mundo de colonias marginales en lo profundo del antiguo espacio del dominio. Sin comunicaciones durante más de una semana. Soles dijo que se suponía que era una estación de servicio menor con una población de 600.0 habitantes. P.
Rains miró hacia arriba, y Soles dudó antes de deslizar el dedo sobre el panel de datos. La pantalla holográfica cobró vida mostrando imágenes de la sonda. Al principio, nada más que estática, luego oscuridad. El planeta de abajo estaba inquietantemente silencioso, cubierto de profundas cicatrices negras, no luces sin movimiento. Las ciudades seguían intactas, pero sin vida, sin daños visibles, pero cada edificio se veía mal, como si algo los hubiera vaciado. Entonces, el metraje cortado a negro, que fue la última transmisión que Salis dijo después de que la sonda fuerase, fue la lluvia. Bajó la almohadilla de datos lentamente. Esto no es una rebelión. Él dijo que Nozoyase estuvo de acuerdo en que esto es algo más que Rains. Apretó la mandíbula que tenía. Pasó su carrera luchando contra enemigos. Podía entender el dominio por toda su crueldad que había sido vivo, pero, fuera lo que fuera, se sentía como la muerte misma. El HSS Revenant llegó a Celisan 4 en la semana. Fue una de las mejores embarcaciones de reconocimiento de la humanidad, equipada con tecnología sigilosa y profundidad sensores espaciales. La Mayo R. Carter dirigió al equipo aterrizando personalmente en una de las principales ciudades de la colonia, de la que salió el rifle de pulso de la nave de desembarco en la mano, sus botas crujiendo contra las calles inquietantemente silenciosas. La ciudad estaba intacta. Vacío, sin cuerpos, sin signos de lucha. Las puertas quedaron abiertas. Las comidas a medio comer en tablas. Era como si toda la colonia simplemente hubiera desaparecido. Jesús. Uno de sus soldados murmuró que esto es peor que un campo de batalla. Carter seguía moviéndose escaneando el área. Luego detuvo su HUD, parpadeó un susurro. Resonó en su casco una extraña voz estática llena. ¿No estás listo? Entonces, las luces de arriba parpadearon y las sombras comenzaron a retroceder en las alarmas de retribución del Sazono Señor. Un oficial gritó: acabamos de perder contacto con el retornado momento en que estuvieron allí, y luego, nada. Reina ha disparado desde su asiento. Consígueme imágenes en la pantalla. Parpadeó al principio, nada más que estático. Luego una imagen de un solo cuadro de las ruinas de Zeles 4 y algo parado en el centro de la ciudad, alto, sin rasgos distintivos, más negro que el espacio mismo. Al ver el corte de transmisión, el silencio cayó sobre el puente. Luego, lentamente, Solas exhaló. Almirante, dijo en voz baja, lo que el demonios. Acabamos de despertar. El silencio que siguió estaba lleno de tensión. La tripulación del puente de la retribución, H's, permaneció congelado, mirando la pantalla oscura, donde estaba la última imagen de Zers. Las 4 había interpretado al almirante. Rains sintió que el peso se asentaba en sus entrañas. Había librado guerras y había visto reducidas flotas enteras. A los restos vieron cómo las civilizaciones se desmoronaban bajo los bombardeos orbitales. Pero esto era otra cosa. Este era un enemigo que no podía ver, y acababa de aniquilar a uno de sus mejores. El consuelo de los equipos exhaló bruscamente. Órdenes. La mente de Sir Rains aceleró el movimiento inteligente. El movimiento lógico fue retirar el informe de esta anomalía al Alto Consejo de Terán y dejar que los científicos y analistas la rompieran abajo. Pero el Mayo R. Carter estaba allí abajo. Sus soldados estaban allí abajo. Él no los dejaba atrás. Prepara un equipo de reconocimiento. Reina ordenó que vayamos a Celas 4. Soles tenso, señor. Ni siquiera lo sabemos a lo que nos enfrentamos. Rain conoció su mirada. Entonces, hora de que encontremos. Horas después, el HSS Revenant 2, un crucero de infiltración fuertemente armado, descendió a los cielos muertos de Zaris 4. Las nubes de tormenta de arriba no eran naturales. Los sensores lucharon por penetrar en la neblina, pero Rains no necesitaba una lectura perfecta.
Podía sentir en sus huesos que algo era mal aquí a bordo del barco. El equipo de recuperación revisó 2 veces sus armas and rifles de plasma experimentales, rastreadores de movimiento y suficientes explosivos para nivelar una cuadra de la ciudad. Recuerda que la lluvia dijo sobre las comunicaciones: esta no es una misión de rescate. No sabemos si alguien quedó con vida. Las puertas del barco se abrieron, revelando las ruinas de la ciudad a continuación, y los edificios vacíos permanecían intactos. Los vehículos permanecían estacionados a lo largo de las calles. Las luces de las calles parpadeaban en misteriosos pulsos rítmicos, pero no había cuerpos. Y N signos de lucha, solo una ciudad abandonada en un instante. El equipo avanzó con cautela. «Alzo los hoyos», murmuró CC, escaneando los tejados. «¿Qué siente este lugar?.com? «O una tumba, maldita reina», apretó. Los dientes. No era una tumba. Una tumba tenía cuerpos. Esto era peor aún. Encontraron al H.S. Revenant cerca del centro de la ciudad, intacto, pero inquietantemente silencioso. El exterior del barco estaba bien, sin cicatrices de batalla, sin entrada forzada. Todavía le faltaba la tripulación. Rains entró, rifle levantado. El interior estaba intacto, pero el aire estaba espeso con algo antinatural. Las luces parpadeaban. Las sombras parecían más largas que deberían haberlo sido, y en el centro de mando se había desplazado un solo mensaje por las paredes en negro en líquido, parecido al alquitrán. «No están muertos. Estaban». Rains sintió un escalofrío arrastrarse por su columna vertebral, y luego su calma crujió. «Señor», vino una voz temblorosa, «necesitas ver esto». Reina siguió la señal a un callejón lateral. Una sola figura estaba en las sombras: casco, armadura agrietada que viva a la Mayo R. Carter. Pero cuando cumplió años, Rains la vio, ojos que ya no eran suyos, y ella comenzó a susurrar con una voz que no era la suya: «que son despierta». El aire en el callejón se enfrió a medida que la voz del mayor Carter raspaba a través de los callos antinatural, y en capas, como si algo antiguo habló a través de ella. «Están despiertos». El almirante Rains apretó su agarre en su rifle. «¡Sas!». Instintos le gritaban que disparara para terminar con lo que fuera, pero este fue Carter, uno de sus mejores. Él no podía. «No, Carter», dijo que su voz firme a pesar del miedo arañándolo. «¿Qué está pasando? ¿Quién la ha despertado?». Inclinó la cabeza de forma antinatural, sus ojos huecos en blanco, fijándose en los suyos, los que vinieron antes de que los que esperan. «Más allá de ti los despertaran cuando rompiste el dominio aparte». El comandante Solas avanzó con su arma, apuntada hacia ella. «Almirante, ella no es ella misma. Necesitamos hacerlo antes de que él pueda terminar el terreno». Tembló un zumbido resonante. Bajo pulsó por la ciudad, vibrando en sus oídos. Las sombras a su alrededor, estiradas y retorcidas, ya no están atadas por las leyes de luz o física. Desde los bordes de las calles, figuras altas y sin rasgos distintivos emergieron, más negras que el vacío, sus formas cambiando como líquido rojo oscuro. Rains ladró a sus comunicaciones: «Todas las unidades vuelven al barco de desembarco ahora». El equipo no dudó en abrir fuego mientras retiraban las rondas de plasma. Esgarrando las figuras, los disparos parecieron disiparse hacia la nada, tragado por las formas de la entidad. El zumbido se hizo más fuerte, ahogando el sonido de disparos. Carter no se movió. Ella se quedó allí susurrando mientras las sombras se cerraban en Rains. Agarró a Weck sin dejarla. «Señor». Ella se fue. «Soles», gritó, tirando hacia atrás. «Mírala». Pero Rains no escuchó. Cargó hacia adelante, golpeando a Carter y arrastrándola hacia el barco. Su cuerpo estaba flácido, pero sus labios seguían murmurando palabras incomprensibles. Las entidades surgieron tras ellas más rápido,
Ahora la ciudad en sí mismo parecía deformar edificios que se doblaban hacia adentro, agrietándose las calles como si fueran reales. Y estaba desentrañando los motores de la nave de descenso. Rugieron a la vida mientras el equipo se amontonaba. Rains arrojó a Carter adentro justo cuando una de las figuras sombrías lo alcanzó. Solas disparó una ráfaga de plasma a quemarropa Anne, y por una fracción de segundo la entidad retrocedió el tiempo suficiente para que las puertas se cerraran de golpe. «Sácanos de aquí», Reina rugió el dropship disparado al cielo. El HSS Revenant. 2 esperando arriba. Detrás de ellos, Zelis 4 se estremeció. Las cicatrices negras en su superficie se extendieron como una enfermedad, consumiendo el planeta. Luego, en un instante, desapareció, no destruido, no destrozado, pero desaparecido, como si nunca hubiera existido de nuevo, a bordo del HSS Retribution. La tripulación trabajó frenéticamente para estabilizar a Carter. Ella estaba viva, pero no respondía. .sus signos vitales científicos erráticos, con trajes de materiales peligrosos, la escanearon con sus rostros pálidos, como susurraron sobre firmas de energía desconocidas y células anómalas. La degradación reina sobre ella, mirándola mientras sus labios se contraían aún, formando palabras silenciosas. Voz baja. ¿Qué demonios fue ese almirante? ¿Contra qué acabamos de pelear? Rains no respondió inmediatamente. Su mente corrió a juntar los fragmentos de las palabras de Carter en los dominios. Colapsan. La repentina aparición de estas cosas, fueran lo que fueran, no lo eran. Una amenaza, fueron una consecuencia. No, solo ganamos una guerra. Él dijo que finalmente rompimos algo más viejo que él. Dominio más viejo que nosotros. El consuelo frunció el ceño. ¿Crees que es culpa nuestra? Creo que pateamos una roca. Rains respondió, y algo salió de debajo de las comunicaciones. Crujió una transmisión del Consejo Superior de Terán. Almirante Reina, Canciller. La voz de Monroe se entrecortó, aguda y urgente. Hemos perdido contacto con 3 más sistemas cerca de Zelis. 4 informes de sombras. Lo que está sucediendo ahí. Fuera. Rains intercambió una mirada con Solas y luego enderezó su determinación. Endurecimiento. Tenemos un nuevo enemigo, señor, dijo, y no es uno contra el que podamos luchar con armas de riel. El silencio de Monroe fue pesado. Entonces, ¿qué propones? Rains miró a Carter, todavía susurrando en su trance. Pensó en la caída del dominio, el ascenso de la humanidad y el costo que no habían visto venir. Descubrimos cuáles son, dijo. Descubrimos cómo detenerlos, y si no podemos detenerlos, nos aseguramos de que se arrepientan de despertar meses después. La galaxia permaneció al límite. El dominio era un recuerdo. Su mundo ahora está bajo humanos. Mayo redomía, pero las sombras persistían, una amenaza silenciosa que se extendía por lo desconocido. La humanidad espacial adaptada, ya que siempre tuvo flota, fue reacondicionada con equipos experimentales. Shores para detectar las entidades. Los científicos corrieron para comprender las firmas de energía desconocidas. Soldados entrenados para